Buenos días a todos. Hoy es viernes, día 30 de julio. Es viernes, como todo viernes, día penitencial y día de agradecer la cruz, el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo por todos y cada uno de nosotros. Por nuestro amor murió el Señor y muriendo en la cruz nos ha dado la vida. Pues amor con amor se paga, ese amor tan grande que Él nos ha tenido hasta entregar su vida, que no quede sin nuestra gratitud y que sepamos unir también nuestras pequeñas cruces de cada día, incluso las grandes, la cruz de la enfermedad, del dolor, del duelo, de la separación. Dios no deja de ofrecernos ese cauce para la propia santificación y también para la santificación de toda la Iglesia. ¿Cuánto podemos ofrecer por el bien de la Iglesia, por el bien de los misioneros, por el bien del Santo Padre? En fin, muchas aplicaciones podemos hacer en ese sentido, ¿no? El Evangelio de hoy, Mateo 13, 54 al 58. Después de hablar en parábolas, parábola del sembrador, de la mostaza, del granito de la mostaza, de la levadura, en fin. Ahora el Señor dice, el Evangelio de hoy, que va a su pueblo, a su tierra, a Nazaret, y que allí en la sinagoga pues expone la enseñanza, la palabra, ¿no? Y la gente decía admirada, y empiezan una serie de preguntas. Es curioso porque Nazaret es la tierra de la fe, donde la humanidad en María se ha abierto por completo a la confianza en el Señor. Hágase en mí según tu palabra. Fiat, dijo María, una joven de Nazaret, que también nos representa a todos. Sin embargo, el texto nos dirá que Jesús no obra allí ningún milagro porque les faltaba fe. No hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe, les faltaba confianza. ¿Qué les impedía tener fe en Jesús? Pues son todas esas preguntas que son como una retahíla de sospechas provincianas, podemos decir, con perdón, ¿no? O nacionalistas o de pueblo, ¿no? Con perdón también lo digo, ¿no? Porque hay pueblos estupendos y fenomenales, pero quiero decir que a veces somos como muy vieja del visillo, muy de estar ahí, no sé, con una racanería, ¿no? ¿De dónde saca esta sabiduría y estos milagros? Se sorprendían de la sabiduría que tenía y del poder taumatúrgico, del poder de sanación que tenían sus labios, sus manos, ¿no? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Eh? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? ¿No? ¿De dónde lo saca? ¿De dónde saca aquella copla que había, ¿no? La chica del 17. Bueno, perdón por la broma, ¿no? Pero eso, la desconfianza total, ¿no? No son capaces de dar el salto a decir, Dios actúa en él. Dios visita a su pueblo. Y por tanto nos abrimos a esa acogida de la palabra de Dios, a esa acogida de lo que Jesús nos plantea con su visita, ¿no? Y dice el texto, a aquellos les resultaba escandaloso. El escándalo para ellos de decir, se ha apropiado de una santidad que ellos decían no le pertenece, o de una sabiduría que no les propia, o de un hacer que no es, cuando Jesús, todo lo contrario. Si a alguien le es propio la santidad, la sabiduría, es a Él, al Hijo de Dios, ¿no? Pero ellos no dan ese salto, se quedan en su comodidad, se quedan en su visión pequeña, cuadrada y sin amplitud de miras, ¿no? La persona y la predicación de Jesús eran piedra de escándalo para sus vecinos y paisanos. Le conocían tanto a él y a toda su familia, claro, que les desconcertaba, o como dice el texto, les escandalizaba. Para ellos Jesús era piedra de escándalo, piedra que hace caer.
sin levantarse. Si al menos se hubiera levantado después de caerse, escandalizarse no es lo mismo que quedar desconcertado. Una buena dosis de desconcierto es saludable en nuestra relación con Jesús, para que nos mueva, como dicen los latinoamericanos, el piso, para que nos mueva el suelo y para que nos descoloque, ¿no? Y que Jesús sea también provocación, en nuestra vida, que no seamos rutinarios, que no seamos lo de siempre, ¿no? Sino que seamos capaces de sorprendernos, ¿no? Porque Jesús es nuevo y es sorpresa, ¿no? Cada día. Es bueno y aconsejable replantear tópicos o maneras de pensar consagradas por la rutina, que nada o muy poco tienen que ver con Jesús. Es bueno, en definitiva, dejarle a Dios ser Dios, que sea totalmente Dios. Un Dios tan lejano y al mismo tiempo tan cercano a nosotros. Lejano en el sentido de que es el totalmente otro, el puro, el santo, el bueno, ¿no? Y sin embargo que ha querido pringarse, que ha querido quedarse en el sagrario, como decíamos ayer hablando de Betania, ¿no? Pues eso, que no lo dejemos de repensar, de orar y de darle vueltas a esta palabra de Dios, que hagamos verdadera lección divina con ella. Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Pedro Crisólogo. Pedro, llamado el Crisólogo, una palabra que significa palabra de oro. Sacerdote italiano, obispo de Rávena, santo, padre de la Iglesia y proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII en 1729. Nació en la ciudad de Imola, en la Emilia, en una fecha indeterminada, entre el 380 y el 406. Una vez muerto su padre, recibe una educación muy esmerada por parte del obispo Cornelio de Imola. Su educación concluye con su ordenación como diácono hacia el año 430. Su vida cambió según el Liber Pontificalis Ecclesiae Ravenatis del historiador eclesiástico Angelo de Rávena, en 433, cuando murió Juan el Metropolitano, arzobispo de Rávena, y el pueblo y el clero de la ciudad imperial. Rávena era la residencia del emperador de Occidente, Valentiniano III, y de su madre Gala Placidia, pidieron a Cornelio de Imola que encabezara una delegación ante el Papa Sixto III para que éste confirmara al candidato elegido. La noche anterior a la llegada de Pedro y Cornelio a Roma, el Papa había tenido un sueño, en el que los santos Pedro y Apolinar, primeros obispos de Roma y Rávena respectivamente, le pidieron que no confirmara al obispo electo. Sixto III nombró entonces al joven acompañante de Cornelio como nuevo arzobispo, lo ordenó y consagró. El trasfondo de esta leyenda hay que buscarlo en las relaciones personales del joven Pedro, estimado por Valentiniano III, confidente de Gala Placidia y amigo del futuro Papa León I el Magno, y de la precaria situación de la diócesis de Rávena, que necesitaba un pastor capaz y de confianza para que pusiera freno a las disputas doctrinales, a la superstición y a las malas costumbres. Fue recibido con indiferencia por el pueblo y con recelo por el clero de su diócesis. Pero esta situación cambió al poco tiempo, en la que Pedro comenzó a ser conocido por su vida recta, su clara doctrina y su fidelidad al Papa y a la Iglesia. De hecho, su fama superó rápidamente los límites de su diócesis y comienza a ser conocido en todo el orbe cristiano con el apelativo de Crisólogo. Y sus sermones y epístolas comenzaron a difundirse por todo el imperio. Se le atribuyen 725 sermones, algunos de ellos de autenticidad discutible, aunque en los dos últimos siglos se han descubierto otros inéditos o que se consideraban perdidos. La mayor parte tienen contenido apologético y moral. Esta cuestión es curiosa, ya que el santo vivió inmerso en las querellas cristológicas y sólo algunos de sus textos tratan el tema de la encarnación del Verbo,
en los que presenta la postura ortodoxa y refuta las diversas herejías de la época, el arrianismo, el nestorianismo y el monofisismo. Murió en su ciudad natal, en Imola, cerca de Rávena, en 450, y su fama de santidad se fijó al poco tiempo, siendo reconocidas sus virtudes por el Papa León I. Fue declarado doctor de la Iglesia en 1729 por el Papa Benedicto XIII. Los autores del actual calendario interpretan de otro modo lo que dice el Liber Pontificalis de Rávena y hacen morir a nuestro santo el 31 de julio, después del 451. Yo creo que esto es un error debido a una confusión con un obispo homónimo. Sea como sea, San Pedro Crisólogo ha pasado al 30 de julio, ya que el 31 está ocupado por San Ignacio de Loyola, desde el 2 de diciembre en que se celebraba su fiesta hasta la última reforma del calendario. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.